Se termina Tu Ciudad Es, pero continuamos en vivo y en Capital 21. Tenemos un compromiso con usted para traerle la mejor información. La Secretaría de Salud de la capital y el Instituto Nacional de Cancerología firmaron un convenio en materia de voluntad anticipada y cuidados paliativos. Lo que se busca es ofrecer una mejor calidad de vida a pacientes en etapa terminal. Para más información sobre el tema, visite la página www.salud.df.gov.mx. Y bueno, usted lo sintió, hubo un sismo de 5.1 grados que se registró esta mañana y que tuvo su epicentro al oeste de Tlapa, Guerrero. Se persiguió ligeramente en algunas zonas de la Ciudad de México. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. No obstante, todo se encuentra en completa calma. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México informó que ya fue reabierta la circulación en la carretera México-Toluca en dirección a la capital, luego de las inundaciones registradas la tarde de ayer. Y bueno, hablando de esto, ante la temporada de lluvias, las autoridades capitalinas exhortaron a la población a no tirar basura en las calles para evitar accidentes e inundaciones, así como también seguir las recomendaciones de Protección Civil. El sistema de aguas tiene ubicados 130 puntos de posibles inundaciones, especialmente en los bajopuentes. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena, al registrarse 41 puntos en la delegación Azcapotzalco. Y este martes se realizará la segunda mesa de diálogo entre los maestros de la CENTE y el gobierno federal, en la que abordarán temas educativos. No se ha descartado la presencia del titular de la SEP, Aurelio Nuño. El dólar se vende este martes en 18 pesos con 75 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 93 centavos. Y en información internacional, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional redujo 0.1% su perspectiva de crecimiento mundial para este y el próximo año, por lo que se prevé que en 2016 la economía mundial crezca 3.1% y 3.4% en 2017. En el caso de México, el organismo aumentó su pronóstico para 2016 de 2.4% a 2.5%. Bien, hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx/radio y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras diversas redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Tenga usted un excelente martes.